aplicada al sedimento urinario. Estamos muy contentos de que en esta oportunidad México esté siendo la sede de este curso. Y bueno, pues vamos a dar inicio de lleno al curso, cediéndole primero, agradeciéndoles por su presencia a todos los que nos asistieron aquí, que están aquí viéndonos con su cubrebocas, nada más se les ven sus ojos bellos, a todos los que están aquí en el curso presencial, y a todos ustedes que nos acompañan en línea, también sean ustedes bienvenidos. A nombre del Instituto de Estandarización para la Calidad del Laboratorio Clínico, les damos la más cordial bienvenida y vamos a cederle la palabra al químico Carlos Martínez para que nos presente al doctor Luis Palahoro. Adelante, químico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y buenos días. Es un gusto para mí en esta ocasión presentarles al doctor Luis, que para empezar quisiera darle la bienvenida a México. Espero que esté siendo de su agrado la estancia y la esté disfrutando. Bueno, en este caso tengo el placer de presentarles al doctor Luis Palahoro, que en esta situación ha sido uno de mis maestros de citología urinaria y me voy a tomar el atrevimiento de hablarles un poquito de su resumen curricular. En este caso, el doctor Luis Palahoro es licenciado en análisis clínicos por la Universidad de Buenos Aires, es bioquímico también por la misma universidad y es doctor de la Universidad de Buenos Aires. Tiene la especialidad en citología, la cual fue otorgada por el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Buenos Aires. Es especialista de citología grado 0, el cual es otorgado por la Universidad de Buenos Aires a los directores fundadores de la carrera de especialización en bioquímica clínica. En cuanto a la enseñanza de grado, es profesor a cargo del área de citología exfoliativa y citología de la reproducción del Departamento de Bioquímica Clínica de la Cátedra de Análisis Clínicos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. También hace enseñanza de posgrado y es profesor consulto adjunto del Departamento de Bioquímica Clínica de la Universidad de Buenos Aires. Es director de carrera, en este caso la carrera de citología, de la Universidad de Buenos Aires. Cursos que ha dictado y dirigido son aproximadamente 116, tiene 11 conferencias, ha sido panelista en mesas de trabajo de simposios en 26, ha sido jurado en concursos académicos y tesis doctorales, en este caso han sido 39, tiene 80 trabajos científicos publicados en actas de congresos, tiene 84 trabajos de investigación publicados, 6 libros científicos, 18 tesinas, y bueno, aquí me detengo porque si me sigo no voy a terminar. Y bueno, para mí, como les comentaba, es un honor presentarles al doctor Luis Palahoro. Los dejo con él. En este caso, espero que sea de su agrado, le aprendan mucho, que creo yo que lo van a hacer y que disfruten este curso. Y bueno, los dejo con él. Le voy a robar unos minutitos al doctor Luis. Antes le quisiera ceder la palabra al licenciado Roberto Céspedes, ya le iba a decir Francisco Céspedes como el cantante. Roberto Céspedes, quien también nos va a dar unas palabras. Él es el director general del Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico del Perú. Entonces le vamos a ceder el micrófono para que nos dé unas palabras también. Adelante. Buenos días con todos. Les agradezco de todo corazón que puedan acompañarnos en este evento muy importante que es para nosotros en este camino y sueño de la estandarización de uroanálisis. No quiero dejar pasar esta oportunidad de comentarles que este evento se está realizando en honor a los maestros que nos han venido impartiendo las clases. Si bien es cierto, el maestro Luis Palahoro va a desarrollar el temario del día de hoy y el día de mañana, pero en la tarde de hoy tenemos la presentación en la mesa redonda junto al maestro Luis Palahoro
del maestro Vicente Di María y también del maestro José Ángel, a la cual todos los miembros del grupo de estandarización en uroanálisis los consideramos los pilares fundamentales del área de uroanálisis. Nosotros reconocemos la labor y el trabajo que ellos han venido desarrollando, y todo este evento es en honor al maestro Vicente y al maestro José Ángel, a la cual desearía por favor palmas para ellos dos. Han leído los miembros del grupo de trabajo, y también tengo el placer de poder anunciarles que se encuentra aquí la tecnóloga médica Angeleri Fiorella del país de Chile, que está ahí atrás, si se puede poner de pie para que la conozcan, por favor. También se encuentra aquí el tecnólogo médico del país del Salvador, Joan Cibrián, si se puede poner de pie, por favor. Y también se encuentra aquí del país Bolivia, Eliana, no sé si por ahí está. Ahí está. Venimos de diferentes partes del mundo porque, al igual que ustedes, nosotros también queremos aprender. También tengo un compatriota peruano, por ahí está el tecnólogo médico Frederick Leguía. Y bueno, y los colegas del país de México que nos acompañan es el colega Carlos Martínez, que la mayoría de ustedes ya lo conoce, el químico Daniel Naranjo, el químico Enrique Molina, el químico Daniel Arias. Daniel Arias, no sé si estará por ahí. Ahí está Daniel Arias. Que déjenme decirles que son muy buenos representantes de este país. Todos ellos son amantes del uroanálisis y todos ellos son pupilos de los maestros, tanto del maestro Vicente o del maestro José Ángel. Entonces, quiero aclararles que este evento es en honor a estos maestros, de las cuales nos han dejado esta pasión. También deseo yo llegar a la edad de ellos y seguir amando el área de uroanálisis como ellos lo hacen, ¿no? Entonces, deseamos seguir avanzando. El día de hoy, en la mesa redonda, es un momento muy crucial para la estandarización. Le decía a los maestros que no vamos a abrir esa puerta en la tarde hasta que no salgamos de aquí sabiendo cómo vamos a reportar las células epiteliales. Así que a los que han venido de manera presencial no saben en lo que se han metido, ¿no? Pero de que vamos a poder estandarizar, lo vamos a lograr. Ese es el camino, ese es el destino que nos hemos trazado. Y les agradezco de todo corazón por la presencia de cada uno de ustedes. Ya no quiero robarle más tiempo y doy pase al maestro Luis Palahoro, que nos visita desde el país Argentina. Bienvenidos todos. Adelante. Gracias. ¿Ya está? ¿Sí? Esto funciona. Bueno, buen día, muchas gracias por la presencia de ustedes. La verdad que es un honor estar acá. Una cosa que fue inesperada para mí, y creo que me va a dar un gusto enorme poder charlar un rato y compartir algunas ideas sobre la citología urinaria. Por supuesto, les agradezco a ustedes y muy especialmente a mi amigo, el doctor Carlos Martínez Figueroa, que fue un poco el que motorizó todo esto y me viene hablando de intervenir en esto desde hace 2 años o algo por el estilo. Por supuesto también el honor de la presencia de los 2 maestros que están acá y que han mencionado Carlos. Bueno, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a hablar
de la citología urinaria. Mi especialidad es citología y estoy trabajando en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, justamente en un laboratorio que se dedica especialmente a la citología oncológica. Es decir, nosotros hacemos principalmente todos diagnósticos de cáncer en diferentes muestras, en citología. Es decir, no solamente urinaria, sino también trabajamos con materiales de líquidos de punción, respiratorios, de punciones mamarias, es decir, todo un espinel completo prácticamente de la citología. Dentro de eso está también la citología urinaria que es una constante en nuestro laboratorio porque nos relacionamos con otros lugares donde se hace justamente el estudio del sedimento y finalmente cuando llega esas muestras que son sospechosas, etcétera, bueno, la última palabra se supone que la debemos tener nosotros. De todas maneras, en esta charla voy a hablar de los dos aspectos de la citología, el benigno y el maligno. O sea, vamos a ver todas las imágenes que yo les pude recolectar y voy a tratar de explicar todas las imágenes con las muestras, en principio, benignas, que por supuesto son las que aparecen mayoritariamente. El objetivo es que ustedes puedan tener una clara idea de cómo se identifican esas células en el sedimento benignas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean otras células que se separen de esta clasificación, entonces estamos en una patología que deja de ser benigna. Entonces, la idea es que ustedes, en principio, puedan reconocer todos los elementos normales. Después vamos a empezar a ver las patologías, pero teniendo la primera base, esa base es importantísima para el resto. Porque de todas maneras, si ustedes no tienen una clara visión de lo que es la citología urinaria en normalidad, no van a poder entender lo que viene después. Entonces, para empezar, hacemos una síntesis de cuáles son los tejidos. O sea, siempre hay que tener en cuenta que la citología debe correlacionarse con la histología. Para poder entender las imágenes citológicas tenemos que tener una idea de la histología. Entonces, ¿cuáles son los tejidos que nos van a interesar a nosotros en los sedimentos de orina? Bueno, acá tenemos por supuesto, un conocido... ahí está. Ahí está. Un conocido esquema de tracto urinario. Y tenemos, empezando por arriba, ¿no es cierto?, el parénquima renal. En el parénquima renal vamos a ver que están los túbulos. Esos túbulos están formados por células con epitelio cilíndrico simple, cuboide, según algunos autores, no importa. Después tenemos esta zona cercana al riñón, que es la pelvis renal, y bajando tenemos uréteres y llegamos a la vejiga. Desde la pelvis renal, pasando por uréteres hasta vejiga, lo que tenemos es el típico tejido de tracto urinario, que es el urotelio. Pero hay otros tejidos también que van a ver que tienen su importancia. En la parte inferior de vejiga, ¿puedo señalar? Ahí.
ahí en la parte inferior de la vejiga, tenemos el llamado trígono vesical. Después vamos a ver que ese trígono vesical en realidad no tiene urotelio, tiene epitelio pavimentoso estratificado. Ustedes más o menos ubican, ¿no? Lo que es el pavimentoso, ¿sí? Un epitelio de varias capas de células. En la uretra tenemos, en la mujer, que es una uretra corta, urotelio básicamente. En el hombre tenemos urotelio, después un epitelio cilíndrico y finalmente el epitelio pavimentoso estratificado también. Eso es entonces la síntesis de los tejidos. De todas estas células desprendidas de estos tejidos, podemos encontrar muestras en el sedimento urinario. Entonces, ¿qué células podemos encontrar en orina que provienen de esos tejidos? Si hablamos de patologías malignas, o sea, de cáncer, podemos encontrar células desde pelvis renal hasta abajo, desde la pelvis renal hacia abajo. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá son los cánceres de tipo urotelial, pero también vamos a ver otras variedades de cánceres que no son uroteliales, que son carcinomas. En las patologías benignas, también las células se van a exfoliar desde pelvis renal hasta abajo. Y esas patologías benignas van a corresponder a tumores también, pero solamente que son de bajo grado, y problemas infecciosos, virales, etc. Entonces, todas son patologías de tipo benigno y también van a aparecer células exfoliadas de pelvis hacia abajo. Y de riñón específicamente, de los túbulos renales, vamos a ver células que van a aparecer en patologías de tipo inflamatorio, como glomerulonefritis, nefrosis, etc. Fíjense que yo acá en riñón no estoy hablando de cáncer porque no tenemos chance de observar cáncer de riñón en sedimento urinario. El sedimento urinario nos va a dar células que vienen desde pelvis renal hacia abajo. De riñón vamos a tener la posibilidad de ver las células de los túbulos, pero las células malignas no aparecen en orina. El diagnóstico de cáncer de riñón se hace por otros métodos, generalmente por punción aspiradora con la aguja fina, el PAF, y esa punción se hace justamente, a través de la altura del riñón en el cuerpo, por la espalda, digamos, y así se hace el diagnóstico primario de un cáncer renal. Podemos sí encontrarlos en otros líquidos, en otros materiales citológicos. Nosotros en el hospital podemos ver células derivadas de cáncer renal porque esas células han hecho metástasis, por ejemplo, a peritoneo. Entonces, en el líquido ascítico sí observamos las células neoplásicas, pero no en orina. ¿Qué células vamos a encontrar en orina? Bueno, vamos a ver los leucocitos. Y acá yo pongo los neutrófilos, linfocitos y eosinófilos porque a veces la predominancia de alguno de estos tipos que podamos identificar en orina son importantes para relacionarlos con determinadas patologías. Hematíes, células del urotelio, las células de epiteliales pavimentosas, las de los túbulos renales y macrófagos. Esto lo puse como importante y generalmente lo pongo antes de todas las charlas. Existe una vieja y mala costumbre, generalmente cuando no se sabe mucho de este tema, de hablar, como si fueran cosas patológicas, de células redondas. Yo no sé si acá, en este país, por ejemplo,
se utiliza esto todavía en algunos lados, pero en Argentina todavía hay gente que utiliza esa terminología antigua e incorrecta. Entonces, se ve el sedimento y cuando no se sabe bien qué célula es, pero no es un leucocito, no es un hematida, entonces le ponemos célula redonda. Bueno, estas son todas células redondas, ¿cierto? Perdón. Las 5 fotos son células redondas. Pero resulta que son todas distintas. Es un adenocarcinoma, eso es lo que se llamaba glóbulo de Pus, bueno, son cúmulos de piocitos, urotelio, un tipo de urotelio, de túbulos renales, cuerpos grasos ovales, una célula por polioma. Todo eso lo vamos a ir viendo en detalle, pero quiero decir el término célula redonda, si a alguno todavía se le ocurre usarlo, por favor, lo saca absolutamente del informe. Bueno, la estructura de la vejiga, creo que es más o menos conocido por todos, que es un tetraedro, etc. Pero acá está indicado en detalle un poco lo que es dónde se ubicaría el trígono vesical, que es en la base. Y quiero señalar acá, en esta zona superior de la vejiga, a ver si puedo llegar con el marcador, creo que no. Bueno, en esta zona superior de la vejiga, aquí, que dice uraco. Uraco es un resto embrionario, que fijaba a la vejiga el resto de las estructuras del embrión. De ese uraco embrionario va a depender el origen de un epitelio distinto al resto, que es un epitelio de tipo cilíndrico, que se da en muchas vejigas, no se las ha encontrado en todas las vejigas, y ese epitelio cilíndrico que hay en la vejiga se ubica justamente en el techo de la vejiga. Bueno, esto es algo que también creo que es conocido, simplemente afirmar que para hacer la citología de las muestras hay que hacer, por supuesto, una centrifugación. Les muestro esto para hacer una coloración de Papa Nicolau, es decir, nosotros hacemos coloraciones de Papa Nicolau porque hacemos diagnóstico oncológico, y en ese caso, fíjense que la orina, tiene que ser centrifugada por enriquecimiento, es decir, que no nos basta un sedimento, hay que centrifugar, tirar el sobrenadante y volver a poner 2 veces más y centrifugar cada vez, de manera de juntar por lo menos 3 sedimentos, y esos sedimentos se extienden en un portaobjeto. Si uno no quiere complicarse mucho la vida, simplemente se deja secar al aire, pero no a sequedad total, no a sequedad total hasta que se ponga espeso, digamos, y eso se sumerge en alcohol de 96, y de ahí en adelante arranca la coloración de Papa Nicolau. Y vamos a empezar a ver un poco un aspecto histológico. Esto es una histología del urotelio. Ustedes ven ahí que el urotelio, que esto no funciona, perdón. El señalador este, perdón, lo pulso, pero no. A ver. No. A ver. ¿Cuál? Ay, gracias. Gracias. Listo, ya está, solucionado. ¿Y después para pasar? Ahí está, fantástico. Listo. Bueno, seguimos. Perdón por el... Esto es el urotelio. Este es el
epitelio típico, digamos, de todo el tracto urinario. Fíjense que es un epitelio que tiene varias capas. Tenemos una capa profunda, después tenemos una zona intermedia y por última una zona de células superficiales. Esto es un urotelio normal. Quiere decir que para ubicarse en el espacio, este es el tejido, acá termina, estas son las superficiales, y las células superficiales van a estar en contacto con la orina que está acá. Por supuesto, acá tenemos, debajo del urotelio, la membrana basal. La membrana basal separa al urotelio del estroma. Eso ténganlo en cuenta, que en todos los procesos benignos, esta membrana basal tiene que permanecer intacta. Y también tengan en cuenta que en el estroma es donde vamos a encontrar los leucocitos y los vasos sanguíneos y linfáticos. En este caso, lo que está mostrando esta foto son casi todos pequeños arteriolas, como esta que está acá, o esta, acá a la derecha tenemos un linfático. Pero lo importante que quiero que vean es que ahí es donde se encuentran los leucocitos, los vasos linfáticos, y por supuesto todo el resto del estroma, que son los fibroblastos y las proteínas de los fibroblastos. Ahí va. Esto es una biopsia, pero ahora de ratón. Porque yo estuve haciendo algunas investigaciones en ratones y lo que está mostrado acá es una parte de la vejiga del ratón que en cierto modo es similar a la del humano. Esto que se ve acá, que tapiza todo, la vejiga termina acá, ¿sí? Esto, acá termina. Esto que está tapizando todo es el urotelio. Debajo del urotelio, esta zona más clara, es el estroma. Y después acá tenemos el tejido muscular. Recuerden que la vejiga tiene un importante tejido muscular, ¿no es cierto?, que produce la contracción, etcétera, de la misma durante la micción. También se llama al estroma lámina propia. También en una biopsia de ratón, de vejiga de ratón, encontramos, un poco con más aumento, encontramos esto que les quería mostrar acá, que es el epitelio superficial. El epitelio superficial de la vejiga está formado por unas células muy especiales, que son las llamadas células en sombrilla, que tienen la característica de ser células muy grandes, con núcleos grandes y a veces multinucleadas. Cubren a todas las demás. Esta disposición del urotelio es lo que permite hacer que durante la formación de la orina, este epitelio, este urotelio, se vaya disminuyendo el grosor, su espesor, y se vaya alargando porque la vejiga se está llenando de orina. De manera que hay un reacomodamiento de todas las células para que eso pueda ocurrir. Acá entonces la flecha señala justamente una célula en sombrilla. Fíjense que lo amarillento acá, por debajo, es nuevamente el estroma que veíamos antes en
en el humano o en el otro de ratón, y también tenemos los capilares del estroma. En más detalle, lo que quería señalar acá es el tamaño de los núcleos de estas células superficiales. Y fíjense que son núcleos en general con bastante actividad, con muchos nucleolos. Y debajo están las otras células. Y como este es un tejido exclusivo, particular, este epitelio de urotelio estratificado tiene una característica propia, que es que las células profundas del urotelio pueden tener, por debajo de estas, núcleos más chicos. O sea que los núcleos más grandes están en la superficie. Eso es absolutamente inverso a lo que ocurre en el epitelio pavimentoso estratificado que conocemos, donde en la maduración los núcleos van disminuyendo de tamaño, aumentando disminuyendo de tamaño desde la base hasta la superficie. Entonces acá es una excepción donde en realidad la capa superficial tienen los núcleos de mayor tamaño. Nuevamente acá un detalle a la derecha del estroma. Y habíamos dicho que estaba el trígono vesical, y que el trígono vesical era epitelio pavimentoso. Eso se supo desde el año 81 en realidad. O sea, no hace tantos años que se sabe que existía este epitelio. Y este es el trabajo original, justamente, que muestra la existencia de epitelio pavimentoso en la vejiga. Y bueno, ¿cómo lo hicieron este trabajo? Es muy interesante. Esas son las fotos del paper original. Acá tenemos el corte del epitelio, ven, varias capas. Y esto que está acá, B y C, son microscopías electrónicas de scanning. ¿Saben cómo es la microscopía de scanning, no? Es decir, la microscopía de scanning produce un aumento de las imágenes, pero sin penetrar a las células. O sea que lo que se ve en el scanning es la superficie de las células. Y eso es muy interesante en muchas investigaciones, porque la variación, la modificación de la superficie de las células no solamente permite identificarlas como por estirpe, sino que permite incluso en el campo del cáncer observar sus modificaciones más precoces. En este caso, esto que está acá es el scanning de una zona superficial. Y las células superficiales tienen una morfología en la superficie que se llama de microarrugas. Entonces, esta morfología es exclusiva de las células de la superficie del epitelio pavimentoso. En cambio, si el epitelio no está totalmente diferenciado, tenemos microvellosidades. Y en una panorámica, así se ve el urotelio, siempre en una panorámica relativa, ¿no? Porque estamos en microscopía electrónica. Así se ve el urotelio, como en la foto última, donde cada una de estas placas que aparecen corresponden a las células de tipo urotelial, ¿ven? Que tienen una estructura totalmente distinta a las células del epitelio pavimentoso. Esa estructura de superficie en el urotelio siempre está formada por microvellosidades. Bueno, con este trabajo se demostró la presencia de este epitelio, que es pavimentoso estratificado, en el trígono vesical. Bueno, lo mismo esto.
Ustedes saben lo que es una metaplasia, o tienen idea más o menos de lo que es una metaplasia, ¿no es cierto? Es decir, es una diferenciación de un tejido para formar otro tejido, que muchas veces, la mayoría de las veces, esta metaplasia, esta transformación, es como un sistema de defensa. Muy bien. Esto que está marcado acá es lo que se llamaba, entre comillas, la metaplasia del trígono vesical que origina el EPE. Entonces, según estas primeras experiencias que les dije de ese año, se pensaba que, bueno, el urotelio sufría una metaplasia y al sufrir una metaplasia se transformaba en un epitelio pavimentoso. Es decir, daban o pensaban el origen del trígono vesical, del epitelio, como el urotelio mismo que se hacía una metaplasia. En realidad, tanto el EPE del trígono vesical como el urotelio tienen diferentes orígenes embriológicos. Entonces, en realidad, esta teoría hoy en día se considera que no es, o sea que se comportan como dos epitelios distintos porque su origen es distinto. Y esas células pavimentosas que vienen justamente del EPE, yo las puedo ver, en este caso las coloreé con Papa Nicolau, las puedo ver de esta manera, y ¿se acuerdan ustedes que es un epitelio estratificado? Donde podemos ver las células profundas del epitelio, que son las parabasales, podemos ver células de la capa media, que son estas intermedias todavía con núcleo vesiculoso, y finalmente las células superficiales. Superficiales. Esto en realidad es simplemente una demostración de que se puede ver este epitelio y cómo se ve en orina. Esto no quiere decir que esto tenga importancia diagnóstica clínica para nada. Ahora, acá repasemos este concepto. Este epitelio tiene núcleos grandes en la profundidad y a medida que va madurando hacia la luz, los núcleos van disminuyendo hasta que se hacen pignóticos. Y esto es lo que no ocurre en el urotelio, ¿sí? ¿Se acuerdan que las células superficiales tenían el núcleo más grande? Estas muy lindas fotos que están acá corresponden a el material que aportó el doctor Carlos Figueroa y justamente muestra con distintas técnicas las células pavimentosas. Así se ven entonces en fresco, orina en fresco, las células pavimentosas de las tres capas del EPE, y acá con coloraciones, con una coloración, y acá con contraste de fase. Pero ustedes ven que, aún sin colorear, estas células pueden identificarse fácilmente. Y esto es una fotografía en fresco de algo que seguramente ustedes vieron muchas veces. Esto es un colgajo de células pavimentosas. Colgajo de células pavimentosas, en este caso, si ustedes quieren clasificarlas, son todas de la capa intermedia. Acá tenemos más. Fíjense, y ese es el detalle que les quiero empezar a mostrar, que en fresco ya podemos ver que el núcleo de estas células, estos núcleos, no tienen una membrana absolutamente regular y tensa, generalmente está con alguna irregularidad de forma, y tienen
Bueno, una estructura de cromatina con algunos cromocentros, nada más raro que eso. Pero ahora vamos a ver la otra familia, las células del urotelio. Nuevamente acá tenemos fotos del doctor Carlos Martínez Figueroa, y vemos entonces nuevamente las células uroteliales en fresco, con coloración y con microscopía de contraste de fase. Y acá ya tenemos que señalar una diferencia muy importante. Si nos fijamos en los núcleos de las células uroteliales, vamos a ver que esos núcleos tienen siempre una cromatina suave y presentan un nucleolo visible. Aún en fresco se ve y por supuesto se confirma en la coloración. Y además, la estructura del citoplasma del urotelio en general es como si fuera un citoplasma espumoso, microvacuolado, muy finito. Cosa que no vamos a observar en las células pavimentosas. Les digo esto, les remarco esto, porque es importante, eso sí, en las muestras de orina empezar a diferenciar lo que es pavimentoso de lo que es urotelial. Y acá tenemos, en 40, nuevamente células del urotelio. ¿Ven? Ahí tienen el nucleolo. Ahí tienen la membrana que es finita y casi siempre es muy tensa. Y esa estructura del citoplasma como con microvacuolas. ¿Mm? ¿Y esto qué será? ¿Qué les parece que puede ser esto? ¿Urotelio o no? Sí, ¿y dentro del urotelio las pueden ubicar? Miren el tamaño, ¿no? Células en sombrilla. Esas son células superficiales, o sea, en sombrilla. Y nuevamente tenemos el núcleo con los nucleolos y la estructura, esa granulosa característica. Acá tenemos otra, sombrilla binucleada. Recuerden que las células de sombrilla normalmente pueden tener 2 o más núcleos. Y nuevamente, nos fijamos, sí, es urotelial, seguro. Tiene nucleolos y tiene una membrana nuclear tensa y finita. ¿Les queda claro esta diferencia? Es importante, ¿eh? Como ustedes hacen muchas veces coloraciones, ¿no es cierto? Nosotros hacemos Papa Nicolau, pero también hacemos otras coloraciones, por ejemplo, en este caso con azul de metileno. Y eso para que se vea que perfectamente con una coloración o con muestra en fresco, es la misma orina coloreada y en fresco, se reconocen perfectamente las células y ponemos la firma que son células del urotelio por la estructura del núcleo. Y acá tenemos coloreadas, pero para que vean la comparación, esta es una célula en sombrilla. ¿Está bien? Binucleada, nucleolos, esa estructura del citoplasma. Y fíjense la diferencia con una célula pavimentosa. El núcleo nada que ver, no tiene esa estructura tan fina que tiene la célula urotelial y el citoplasma totalmente diferente. Dijimos que el urotelio tenía 3 capas de células, ¿no es cierto? Las profundas, la capa profunda del urotelio es una sola línea de células basales
que son células chiquitas con puro núcleo, y muy poco citoplasma. Después viene la capa intermedia, y la capa intermedia del urotelio suele tener estas células que tienen como una cola, son células caudadas, y ven acá también, tienen como unas prolongaciones, y esas son las células de la capa media. Y cuando exfolian estas células, se las ve perfectamente así, se les identifica de esta manera. Y acá tenemos toda la familia de células uroteliales. Están coloreadas y las pueden reconocer, ¿no es cierto? ¿Esta qué será? ¿Qué célula será? En sombrilla, ¿está bien? Esta, también, esta, también. Son todas grandes, son células grandes con núcleos grandes, de manera que son todas en sombrillas. Esta tiene 2 núcleos, esta tiene 1. ¿Qué serán estas células, por ejemplo? Estas, o esta que está acá, o estas que están acá. ¿De qué capa serán? Del medio, ¿cierto? Y estas, ¿de dónde vendrán? De las profundas. Ven que las profundas son células de puro núcleo, núcleo que es siempre muy oscuro, con muy poco citoplasma, entonces, alta relación núcleo-citoplasma y de menor tamaño. ¿Está bien? Muy bien. Y acá tenemos otro caso. Estas, obviamente, las grandes, ¿sí? Se ven claramente como sombrilla. Otras, acá ubicamos las de la capa media, y acá tenemos un grupo de profundas, y acá otro. ¿Correcto? Después vamos a ver cuándo podemos ver todo esto junto, porque todo esto junto no ocurre normalmente. Después vamos a ver cómo. Bueno, en gran aumento, nuevamente, una célula en sombrilla, claramente se ven sus núcleos con los nucleolos. Y acá tenemos, a mayor aumento, por eso parece que son tan grandes, ¿no es cierto? Estas células que son, todas estas que son de la capa profunda. ¿Y esta qué célula es? Pavimentosa, perfecto. ¿Ven? Ya por el núcleo se dan cuenta que esa es célula pavimentosa. Entonces ya estamos sabiendo diferenciar por lo menos las 2 estirpes celulares que les van a aparecer en las orinas. Gran aumento nuevamente. Esta es, por supuesto, una célula. Miren el núcleo. El citoplasma. Una superficial. ¿Sí? En sombrilla, ¿ok? Y acá tenemos células de la profundidad. Estas fotos están al doble de aumento de las otras, ¿no? Por eso parece que fueron más grandes, pero... Y acá tenemos, bueno, esta es sombrilla, superficial, perfecto. Estas, profundas. Estas ya se van, ¿no? Un poco. Y estas, y esta, ¿qué son? Intermedias. Y esta, pavimentosa. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Fíjense, esta y esta. Y siempre es el núcleo el que les va a dar la clave. Entonces, esto simplemente para recordarles que en las células en sombrilla existe un fenómeno que se llama poliploidía. Ustedes saben que la ploidía se refiere a ¿qué? A la cantidad de cromosomas, o si quieren, a la cantidad de ADN que tiene el núcleo de una célula. Las células que tienen una cantidad normal son las euploides. Y las que tienen el doble o el cuádruple o 8 veces, es decir, múltiplo par de la célula normal, son poliploides. ¿Sí? Por ejemplo, si 2N es una forma convencional de decir la ploidía, 2N es la ploidía normal,
Si tengo 4N, 8N, 16N, quiere decir que esos núcleos tienen múltiplo par de la célula normal. Y por lo tanto, ¿eso con qué va acompañado? Con que los núcleos son cada vez más grandes y más hipercromáticos. Bueno, las células en sombrilla son poliploides. O sea que por lo menos los núcleos, esos grandes que vemos, por lo menos son 4N, poliploides. ¿Sí? A veces vamos a tener sombrillas que pueden tener los núcleos 8N, 16N, y en esos casos tenemos alguna patología asociada, generalmente en las inflamaciones. Perdón, no quería pasar. Vamos a volver. Y las células provenientes de los islotes pavimentosos o de la metaplasia escamosa de vejiga son morfológicamente semejantes a las células pavimentosas que provienen del exocervix, o sea, las células estas de orina que ustedes ven como pavimentosas en orina son iguales, indiferenciables de las células que cubren el cuello uterino, que ustedes saben, bueno, que son importantes después para otro tipo de diagnóstico. Bueno, vamos a empezar con las patologías benignas. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el techo de la vejiga puede haber un tejido que es cilíndrico, que proviene del uraco embrionario? Ese tejido forma unas estructuras glandulares que se llaman nidos de Brum. ¿Qué son estos que están acá? Es decir, ¿qué son los nidos de Brum? Son simplemente glándulas típicas de epitelio cilíndrico. Acá ven ustedes las células cilíndricas que los tapizan. Estas glándulas pueden formar estas zonas, digamos, típicas de glandulares, o pueden quedar expresadas simplemente como epitelio cilíndrico en la superficie de esa zona. Y eso se llama entonces nido de Brum. Estos nidos de Brum pueden exfoliar estas células a la orina. O sea, del techo de la vejiga entonces pueden pasar a la orina y nosotros las podemos ver en el sedimento urinario. Y las podemos ver así. Estas son en fresco, células cilíndricas. Acá tengo un colgajo de células cilíndricas. Ustedes saben que, por ejemplo acá, células cilíndricas va a tener un largo citoplasma, un núcleo polarizado y pueden tener a veces una colita citoplasmática del otro lado. Pero el núcleo está polarizado. Esto es material en fresco. Y cuando ustedes vean esto en un sedimento urinario, paren las orejas porque algo está pasando. Miren, acá en un poco más de aumento, todo esto que está acá es un sedimento urinario en fresco y todo lo que se ve acá son estas células. ¿Ven? Son células cilíndricas. ¿Qué está pasando acá? Está pasando que esos nidos de Brum se han hiperplasiado. Hay una hiperplasia del tejido cilíndrico que está en el techo de la vejiga. Hiperplasia, ¿saben qué quiere decir? Un aumento en el número de las células. Las células siguen siendo normales, pero en mucha más cantidad, ¿correcto? Eso es una hiperplasia. Acá tenemos, también esta magnífica foto fue tomada ahí por mi amigo Carlos, la célula cilíndrica y con contraste de fase. ¿Ven? Ahí está la característica de la célula cilíndrica. Y esto es una biopsia. Una biopsia de la vejiga, de la zona del techo de la vejiga, en un caso de la patología, que finalmente les digo cómo se llama, que es la cistitis glandular. Entonces, lo que ustedes ven acá, ¿ven?
es todo epitelio cilíndrico glandular. Estas son glándulas. Todo esto que está acá. Vieron que las glándulas tienen una zona central, están rodeadas, ¿no es cierto?, por el epitelio. Ese epitelio secreta su material en esa zona. Bueno, pero ¿qué pasa? En lugar de estar ordenadas con una sola fila, etcétera, vemos que en este caso aparecen, por ejemplo, pueden aparecer varias filas de células, o sea, se hace ancho esa zona, miren acá. Y además las glándulas se deforman y se hacen irregulares. ¿Saben lo que hace recordar esto? ¿Se acuerdan cuando ustedes veían endometrio? En la segunda fase del endometrio, en la fase de secreción del endometrio, que las glándulas se hacían tortuosas, ¿no es cierto? Bueno, esto es más o menos la imagen de una cistitis glandular en la biopsia. Y estas células van a caer al sedimento de orina. Y acá tenemos algunas fotos más. Así se ve en el sedimento de orina, así también, y así también, coloreadas. Son todas células que provienen de los nidos de Brum. Y fíjense que muchas de estas células tienen ¿ven que tienen como una vacuola? Porque muchas veces son de tipo mucosecretante. O sea, la hiperplasia es una hiperplasia de células mucosecretantes. Acá se ve perfectamente, ¿ven? La vacuola que está medio incluso amarilla y que desplaza el núcleo hacia un costado. Muy bien. Y esta, comparativamente, la biopsia de esos casos. Y acá es interesante, porque ustedes se fijan, esto que está acá, este pedacito que está acá, esto es vejiga, recuerden. ¿Qué es? ¿Qué tejido es? Lo vimos antes. ¿Qué tejido es este? Urotelio, perfecto. Este es urotelio. ¿Ven cómo abruptamente cambia? ¿Y esto qué tejido es? Cilíndrico. ¿Ven que tienen los núcleos en la base y después el citoplasma hacia arriba? Y en este caso son mucosecretantes. ¿Ven las vacuolas? Bueno, esto cuando exfolia da esto. ¿Se entiende? Entonces, esta patología se llama cistitis glandular. Cuando ustedes lo vean en un microscopio, está medio duro esto. Ahí está. Y lo vean en gran cantidad, todo esto que se ve acá prácticamente son células cilíndricas. Acá con una flecha yo estoy señalando algunas que se pueden reconocer mejor porque están un poquito separadas. Bueno, cuando ustedes tienen esta masa de células cilíndricas, pueden decir que es compatible con una cistitis glandular. El informe que ustedes hacen, dicen, se observan células con características compatibles con cistitis glandular. Es la única patología de vejiga que da este cuadro. Ahí tienen lo mismo, pero coloreado con Giemsa. Acá también con Giemsa, un grupo de células cilíndricas en gran cantidad. Pero para hacer cistitis glandular tiene que estar en todos los campos y grandes acúmulos, ¿de acuerdo? No porque veamos una o dos células cilíndricas ya podemos hacer el diagnóstico, ¿sí? Acá otro caso, en más aumento. Otro caso, en este caso, de un grupo de células que están vistas como de arriba, lo que se llama el panal, como si alguno hizo alguna vez citología oncológica, son como las células del endocervix uterino. Y acá claramente observamos esa disposición de la vacuola en las de tipo mucosecretante. Bueno, entonces, antes de pasar a la litiasis, último comentario. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico de cistitis glandular? Primero, es una patología que se da en hombres y por encima de los 70 años. Hombres mayores de 70 años.
la importancia de dar el diagnóstico, esto es poner una alarma, porque en algunos casos esta cistitis glandular degenera en un carcinoma cilíndrico, es decir, que hace un cáncer de células cilíndricas que se llama adenocarcinoma. ¿Está bien? ¿Queda claro esto? Es decir, que esta cistitis glandular en algunos casos puede transformarse en un adenocarcinoma, que es un carcinoma de células cilíndricas. O sea que no es un chiste tener esto en el microscopio y no informarlo. Hay que informarlo siempre. Litiasis. Litiasis, bueno, es el nombre que se da al efecto de los cálculos renales. Pero resulta que la litiasis repercute en todo el tracto urinario, aunque el cálculo yo lo tenga en riñón, esa inflamación que produce por la ruptura de los tejidos que está haciendo el cálculo en el riñón, hace que se liberen un montón de citoquinas inflamatorias. Y esas citoquinas inflamatorias van por todo el tracto, descienden por el tracto, ¿y qué hacen? Hacen descamar masivamente a las células del urotelio. Por eso, en la litiasis... Uy, ¿me estaban escuchando ustedes? Perdón, me olvido del micrófono. Por eso, en la litiasis, vemos todos los tipos del urotelio juntos en el mismo campo. ¿Está? O sea, acá vemos las superficiales, ya ustedes ya son expertos en esto, ¿no es cierto? Vemos células de capa intermedia y algunas profundas, muchas superficiales. Entonces, el campo típico para una litiasis, o sea, para la presencia de cálculos urinarios, es gran cantidad de células uroteliales de las 3 capas del urotelio. Si ustedes tienen ese campo, ¿sí? O sea, ustedes ven estas imágenes en los sedimentos de orina, esto es con Gienza, por ejemplo, ¿ven? ¿Ven las profundas acá? Pero además de las profundas, están también las superficiales. Acá hay más profundas. Entonces, si están juntas, de las 3 capas, es porque las capas se desprenden masivamente. Entonces, esto es litiasis. Alguna célula de la superficie. Tenemos células de la profundidad. O acá. Acá claramente vemos todos los tipos celulares juntos. Además de esta imagen, podemos tener en la litiasis modificaciones uroteliales, porque recuerden que esto está producido por una tormenta de citoquinas que actuó sobre el urotelio. Entonces, esa modificación inflamatoria la podemos ver acá, por ejemplo. Vemos las células profundas, vemos células superficiales, pero estas superficiales que estamos viendo, vamos a ver después en detalle, tienen alteraciones en el núcleo. Por ejemplo, acá. Estas son todas células superficiales, en sombrilla, es un caso de litiasis. Pero ven ustedes ahora que los núcleos son más oscuros, son a veces más grandes, como en este caso, y acá enorme. Si bien esto no asusta porque sabemos que las células superficiales son poliploides y pueden tener núcleos como estos. Este núcleo debe ser un 32N fácilmente, pero de todas maneras la aparición de estas células con muchos núcleos o núcleos muy grandes e hipercromáticos se asocian a un proceso inflamatorio. ¿Está bien? Acá en detalle ven el núcleo grande. Y esta foto no es mía,
está tomada del último atlas que apareció sobre el informe de París, ¿no? de la citología urinaria, pero la incluí porque me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos están mostrando acá esto. ¿Qué son estas cosas? Son los cálculos que a veces pueden aparecer en la orina. ¿Ven que esto es? ¿Ven las células? ¿Ven la litiasis como está clara? La cantidad de células de todas las capas, ¿ven? Acá. Ojo que esto está en panorámico, o sea, las van a ver más chicas, ¿no es cierto? Pero comparen los tamaños. Si esto es una superficial, ven, estas son las profundas. Todas más chiquitas porque es panorámico. Pero, ¿por qué? Porque los cálculos son más grandes. Entonces, esto es, así se verían los cálculos en caso que el cálculo llegue al sedimento urinario. ¿Quedó claro esto? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno. Hay una patología poco frecuente, nosotros en el hospital hemos tenido algunos casos, que es la llamada cistitis eosinofílica. Yo acá le puse un resumen que se cree que es un problema inmunológico que desarrolla esta patología. Se produciría por una reacción antígeno-anticuerpo y hay una reacción principalmente de la inmunoglobulina E en estos casos. Y cuando uno se hace también la biopsia de estas vejigas, se encuentra, por supuesto, con mastocitos, además de los eosinófilos, que liberan la interleuquina y eso desencadena toda la inflamación. Esta patología es rara, se reporta desde el año 1960 recién, que se determinó, y además es de muy poca frecuencia. Pero como todas las cosas de la vida, nunca pasa hasta que pasa. Y nosotros tuvimos en el Hospital de Clínicas 3 casos en unos años, ¿no? Y esta es la biopsia. ¿Ven? Esta es la biopsia de la vejiga en un caso de cistitis eosinofílica, donde todo lo que se ve acá rojo, ¿ven? Son eosinófilos. Eosinófilos. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio, debajo del urotelio está el estroma, y que en el estroma están los leucocitos? Bueno, en este caso, esto es estroma, y lo que tengo acá como leucocitos son predominantemente eosinófilos. Y estos eosinófilos van a atravesar el urotelio y van a caer a la orina. Y ahí los tenemos en la orina. Esto es citología. Así ustedes los pueden ver en la orina. Y, por supuesto, es muy difícil ver eosinófilos en fresco. Es realmente muy difícil hacer la diferenciación. Entonces conviene colorear. ¿Qué le hicimos acá? Le hicimos un Papa Nicolau. Pero ustedes pueden hacer también, si quieren más fácil las cosas, un Giemsa o cualquier otra coloración de orina que sirve. Y lo que van a ver es el predominio. ¿Ven estas? Estos son todos eosinófilos. Ahí se ve claramente la granulación típica, etc. Y así, cuando ustedes ven esto en un sedimento de orina, ya pueden decir que esto es compatible con una cistitis eosinofílica, ¿de acuerdo? Acá tenemos más. ¿Los ven ahí? Bueno, ahí. Ahí están. Y acá. Miren, todos estos son. No hay otra patología donde aparezca esto. Por eso podemos decir compatible con. ¿Correcto? Más todavía. Bueno, células tubulares renales. Esto no es de fácil diagnóstico en el sedimento urinario. Primero, porque no aparecen frecuentemente, normalmente no las vamos a ver. Tiene que haber alguna patología que, como ya dijimos al principio, ¿se acuerdan? Van a aparecer estas células cuando hay, por ejemplo, procesos inflamatorios de los túbulos. Estas células tubulares
y acá nuevamente tenemos la colaboración del doctor Carlos, vistas en 3 tipos de observación, como siempre, fresco, coloreadas y con microscopía de fase. Son células pequeñas que tienen el núcleo o central o ligeramente desplazado, periférico. Tienen una estructura de cromatina suave. Quizás la diferencia que se podría hacer con las células uroteliales, porque el problema es, ¿cómo sé que esta célula no es urotelial? Quizás la diferencia más importante es que no tienen el nucleolo tan visible y tan claro como las de las células uroteliales. Pero de todas maneras, cuando ustedes ven estos casos, siempre aparecen en patologías donde hay un proceso inflamatorio grande. O sea que en las orinas, en los sedimentos, van a tener, además de estas células sueltas, las van a tener muchas veces agrupadas en cilindros. Y eso ya les confirma diagnóstico. O sea, es muy fácil hacer el diagnóstico de una célula tubular cuando exfolia el trozo de túbulo, es decir, cuando aparece el cilindro epitelial. Es muy difícil hacer el diagnóstico suelta, es decir, hay que tener mucha experiencia para hacerlo. Este es un caso interesante porque nosotros trabajamos también en una época observando las orinas de trasplantados, porque también querían ver qué pasaba con ese trasplante renal. Y el trasplante renal, cuando empieza a ser rechazado, da una serie de características en las células exfoliadas. Una de las características importantes es que en el sedimento de orina aparecen muchos linfocitos. Eso es típico de un rechazo de un trasplante. Pero además, como ese riñón está siendo destruido, van a aparecer elementos renales, por supuesto, como los túbulos. Esos trozos de túbulos que son en realidad los llamados cilindros epiteliales. Ahora son cilindros formados por células tubulares todas juntas. Esto que les muestro acá son coloraciones de Giemsa. Ven, acá se ve todo el molde de ese túbulo con las células dentro, y las células están en franca necrosis porque yo ahí no puedo reconocer las células de tubulares tan lindas como las vimos sueltas antes. ¿Por qué? Porque esto está necrótico. Claro, es un rechazo de trasplante. O acá tenemos un típico cilindro epitelial. Además, la cantidad de sangre, ¿no? La cantidad de sangre que tienen las muestras. Más acá. Y por supuesto, acá le estoy mostrando con algunas flechas los linfocitos, cómo se ven claramente. Acá hay más. Aparece entonces un predominio de linfocitos porque estamos en un caso de rechazo de trasplante. Esto es muy específico, o sea, si ustedes les llegan una muestra de un trasplante renal, ustedes ya saben a dónde van a apuntar y qué es lo que tienen que buscar. Y en el informe de esa muestra lo que van a tener que poner es que aparecen predominio linfocitario y aparecen cilindros de tipo epiteliales y material necrótico, ¿correcto? Bueno, esto es una cosa que, pese a lo extraño del nombre de la presentación, existe y en realidad nosotros lo dimos a conocer por primera vez en esta publicación. Nuestro grupo es, bueno, acá
el burro adelante para que no se espante, y todo lo demás, en esta revista que es el Journal of Cytology, una de las revistas importantes que hay internacionales de citología, en el año 2012. Y esto son células uroteliales en tomas vaginales. ¿Cómo es eso? Yo estoy haciendo, ahora me voy a otro laboratorio. Y estoy haciendo una toma de Papa Nicolau. Y resulta que en esa toma de Papa Nicolau, que espero obtener un tipo de células, aparecen células que en realidad son de la orina. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué pueden aparecer estas células en vagina cuando son de orina? Bueno, dos mecanismos. En las mujeres con prolapso, como ustedes saben que las mujeres con prolapso, no operado ni nada, tienen una pérdida constante de orina, y esa pérdida constante de orina entra en vagina. De manera que en la vagina se hace como un depósito transitorio de orina. Entonces cuando uno va y toma con la espátula la muestra para hacer el Papa Nicolau, está obteniendo también células de la orina que fueron filtradas por el prolapso. Y la otra cosa que es más grave es la fístula vésico-vaginal. Quiere decir, ustedes saben que hay un contacto, ¿no es cierto?, entre la vagina y la vejiga. Y la fístula es una apertura que comunica dos órganos. Entonces se produce un orificio, porque hay una ruptura, y la orina pasa de la vejiga a la vagina. Eso ocurre muchas veces, no en países avanzados, etcétera, pero sobre todo en países del Asia, países muy pobres asiáticos o africanos, donde los partos de las mujeres se hacen de las maneras más rudimentarias, sin ningún tipo de cuidado, y esa falta de higiene, etcétera, produce frecuentemente fístulas. Y ahí se pueden encontrar con mucha frecuencia estas células. Sin embargo, nosotros la hemos encontrado en la capital de Buenos Aires. O sea que no es tan raro esto. Por ejemplo, esto no es una orina, esto es una toma de cuello uterino, ¿sí? Si alguno tiene alguna experiencia en haber tomado tomas de cuello uterino, o por ejemplo, en bacteriología, ¿no es cierto? La toma de fondo de saco vaginal posterior. Bueno, en lugar de tomar de fondo de saco posterior, nosotros cuando hacemos un estudio oncológico tomamos del cuello, es decir, un poquito más arriba. Bueno, hacemos esa toma y encontramos esto en la toma. Y encontramos esta célula en la vagina. Y esta célula, ustedes ya la reconocen. ¿Qué célula es? En sombrilla. Ahí tienen. Esto es una célula en sombrilla, que no está en su lugar. Entonces, ahí tienen, para comparar, la célula epitelial con la flecha azul, la célula en sombrilla con la flecha roja. En el sedimento urinario, ahora volvemos a orina, sedimento urinario, ahí tienen la comparación, la sombrilla, con las células pavimentosas. ¿Y por qué en el caso de la citología de vagina, ¿no es cierto?, de cuello de útero, es importante reconocer estas células? Porque se pueden confundir con estas células. Y estas células, que se llaman coilocitos, son las células producidas por el virus del papiloma humano, que ustedes saben que es el que está relacionado con el cáncer de cuello uterino. Entonces, si yo, en un informe de una toma de vaginal, informo a esto como coilocito, que es un error enorme, empiezan a hacer todo el estudio a ver dónde tiene el precáncer esa mujer. Y no tiene nada, la mujer esa tiene una pérdida de la orina que llegó hasta la vagina. ¿Se entiende esto?
Y hay también otra patología que también la vemos en el cuello de útero, pero ¿por qué la pongo acá? Porque se llama metaplasia transicional. Es en realidad un término que habría que actualizarlo, porque ustedes saben que ahora no se habla de epitelio de transición, habría que decir urotelio. Es decir, habría que poner acá como metaplasia urotelial, una metaplasia del urotelio. ¿Y qué es eso? Cuando nosotros hacemos una biopsia del cuello del útero, aparece una hiperplasia del urotelio de vejiga, pero en el útero. ¿Se dan cuenta? Un órgano pasó al otro. Y las células, como dice acá, se orientan verticalmente, salvo en la superficie donde pueden estar horizontalmente, y se parecen a las células de sombrilla del urotelio. Pero, ¿cuál es el hallmark de estas células? Esto que aparece acá como surco longitudinal, o groove en inglés. Y eso es lo que clasifica esta patología. Otra vez, ¿por qué es importante ubicar, en el caso del cuello del útero estamos hablando, estas células que son en realidad relacionadas con el tracto urinario, pero que están apareciendo en otro órgano? ¿Por qué es importante relacionarlas? Y acá tenemos un corte histológico del cuello uterino, donde aparece una zona que es urotelio. Porque este tejido que aparece acá no es el epe, no es el pavimentoso, es el urotelial, como si lo hubiéramos sacado del urotelio y se lo hubiéramos pegado al útero. Pero cuando uno ve esto en aumento, en este caso con microscopía electrónica, ve que en un núcleo, esto es un núcleo de estas células que están acá, aparece esto, que es una invaginación del citoplasma al núcleo. ¿Ven? El citoplasma se mete dentro del núcleo y produce esto que es el surco. Y eso solamente se da en este tipo de células, y es lo que me define a la llamada metaplasia transicional. Y eso lo podemos ver en citología, porque las células que son células con gran núcleo, tienen, ¿ven estas rayas ahí, esos surcos? Que es lo que se veía en la microscopía electrónica, pero ahora lo estoy viendo con un microscopio normal. Acá tienen mayor aumento para que vean el surco. Acá tenemos más, acá tenemos más. Y cuando vemos este tipo de células, decimos que se trata de una metaplasia transicional. Y acá hay más. Acá hay otro grupo. ¿Se ven los surcos ahí? Ahí está, en más aumento, claramente, ahí están los surcos. Acá hay más. O sea, como vemos, esta patología no es tan rara como dice la bibliografía, porque si nosotros encontramos varios casos de esto, pero ¿por qué en este caso es importante identificarlas? Bueno, tengo varias, parece. Vamos a pasarlas, ya las ven, ya las saben. Por esto, porque hay células que son parecidas, hay células que son parecidas, que son estas. Y estas sí son células de una neoplasia, una preneoplasia de cáncer de cuello. Esto es prácticamente un HSIL, un carcinoma in situ, un paso previo al cáncer. Es decir, si yo estoy haciendo el Papa Nicolau y veo estas células
y me confundo las de la metaplasia transicional con estas células, entonces estoy haciendo un error enorme. Las puedo diferenciar si yo conozco el tema. Esta es la metaplasia transicional y esta es el carcinoma in situ de cuello uterino. Esto es benigno y esto es premaligno. ¿Por qué aparecen estas células en un lugar donde no deberían estar? Porque estoy viendo células del urotelio en un lugar que es el cuello uterino. Y aparecen porque se produce durante la embriogénesis siempre una confusión de epitelios a nivel de la cloaca. ¿Se acuerdan cuando el embrión se forma la cloaca? Y de esa cloaca después va a bajar una membrana y va a diferenciar el tracto urinario del tracto genital, los va a separar, vamos a decir. Bueno, a veces la separación no es perfecta y quedan incrustaciones de un epitelio en otro. Puedo tener tanto epitelio de origen genital en vejiga como a la inversa. Y por eso aparece en este caso estas células donde no deberían aparecer. ¿Está bien? Estas son células que ustedes las habrán visto ya. Muchas veces son células con cola muy alargadas. Son células uroteliales especiales porque provienen principalmente de la pelvis renal, de la zona de la pelvis renal. Así que cuando vemos acá en fresco estas células y después las podemos ver coloreadas, ahí están, ven la característica, esas colas muy marcadas, muy características, siempre implican un cambio inflamatorio. Son células benignas, pero están indicando que hay una inflamación del tracto urinario. Una leucoplasia vesical, que también la podemos encontrar y es fácil su diagnóstico, es la aparición de células queratinizadas en el sedimento de orina. Esto es un corte de una vejiga donde lo que tenemos acá es un urotelio, pero en este caso el urotelio tiene una capa extra, esto que está acá. Esto que está acá no es urotelio, son células queratinizadas, o sea, han cambiado totalmente, digamos, su genotipo y fenotipo, posiblemente por una irritación continua. O sea, la leucoplasia vesical, que se considera como un mecanismo de defensa, es lo mismo que la leucoplasia en muchos otros órganos, y posiblemente por una irritación generalmente medicamentosa constante sobre el urotelio, que hace que se defienda formando como una barrera de células queratinizadas. Y es muy fácil de verlos en citología, sobre todo si uno los colorea, porque estas son, así se ve la leucoplasia en un sedimento de orina, en este caso con Papa Nicolau. Pero ustedes pueden probar cualquier otra coloración y las van a ver siempre bien eosinófilas como placas enormes de queratina. Ahí en mayor momento se ve incluso que esos núcleos no tienen nada de raro y todo esto es queratinizado. 20 minutos me quedan para... Listo, perfecto. Acá tienen otro ejemplo. Y a veces forman estas estructuras bastante siniestras, pero siguen siendo células queratinizadas de una leucoplasia. Y cuando uno ve esto, también puede decir esto es compatible con una leucoplasia vesical. Por supuesto, después harán la
la cistoscopía, la biopsia, lo que quieran para confirmar. Acá tenemos otra. Bueno, hay un tema que también se está conociendo recientemente, no la derivación urinaria, que es un procedimiento que se hace mucho tiempo, sino la consecuencia en el sedimento de orina. ¿Qué es una derivación urinaria? Es un método quirúrgico que se hace cuando la orina no puede salir por sus vías naturales, entonces se hace una desviación y se la saca por otro lado. Este procedimiento es frecuente cuando se fabrica una neovejiga, que después vamos a ver qué es eso. La neovejiga son vejigas fabricadas, cuando una paciente, por ejemplo, hay que sacarle la vejiga, por lo que sea, por un tumor o porque tiene una cistitis muy grave que no puede ser tratada. A veces hay que sacar la vejiga y hay que reemplazarla. ¿Y con qué la reemplazan? La reemplazan con una cosa que se llama neovejiga, que se construye a partir del intestino de esa paciente. Bueno, en muchos de esos casos, esa neovejiga, por ejemplo, va a desembocar, sigue desembocando por la uretra. Pero a veces es imposible y lo que se hace es que esa neovejiga desemboque por un costado del abdomen. Y acá entonces vamos a ver cómo se hace una neovejiga. Una neovejiga se hace así. ¿Ven? Es el intestino, porque siempre se hace con el iliocolon. El intestino se corta, se abre el intestino, de manera que lo que tengo acá es simplemente el interior, el epitelio cilíndrico del intestino. Esto se empieza a coser dándole forma de bolsa y termina siendo esto. ¿Ven? Y eso es una bolsita, que es una vejiga artificial, pero con el material de la paciente. En este caso, por ejemplo, acá se ven que tienen los uréteres, que se conserva eso, se los vuelve a poner, y acá por debajo saldrá la uretra. En un atlas muy lindo se ve en detalle, paso a paso, cómo se hace esto, cómo se cose, ¿ven? Y cómo se encaja la vejiga. Por ahí está el uréter, y acá está todo cosido. Todo esto es la nueva vejiga, que por supuesto está toda unida a todos los restos del peritoneo, todo, porque es intestino. ¿Qué pasa? Esas orinas las podemos analizar nosotros, como cualquier orina. Bueno, y acá les muestro un caso de... Este es uno de los casos que tuvimos en el Hospital de Clínicas, cuando recién aparecía este tema, que tenemos un grupo de células, estas, que habían sido... Perdón, a cada rato, perdón por el micrófono. Este grupo de células habían sido mal interpretadas en muchos lados y se interpretaban como que eran leucocitos. De manera que se pensaba que esa mujer tenía un proceso de infección crónica. Sin saber la historia clínica, y esta mujer en realidad tenía una neovejiga. Bueno, cuando nosotros estudiamos, pero teníamos la historia clínica, que era una ventaja, por supuesto, nos encontramos con esto y este grupo. Ahora, ¿qué es lo que yo veo de raro en este grupo de células? Bueno, primero, que obviamente están un poco necrosadas, lo cual vamos a ver que no es de asombrar en este material. Y además que están en un plano. Están en un plano, no son tridimensionales. Quiere decir que me está hablando de un tejido de una sola capa. Y cuando las coloreamos,
vemos que las células tienen esta característica, donde hay muchos núcleos, ven que están en necrosis. Los núcleos en necrosis se reconocen fácilmente porque se les borra la membrana, empiezan a haber cúmulos de cromatina irregulares, pero encontramos, justo hay un papel acá, bueno, pero encontramos que acá hay cilias, acá. Hay cilias. ¿Y cómo? ¿Qué son esas células que tienen cilias? Porque vienen de intestino. Porque todas estas células que estoy viendo acá y acá son células intestinales. Y por supuesto, la orina las altera absolutamente. Por eso aparecen como células con procesos de necrosis. Este es otro caso, y fíjense, una derivación, células entéricas, o sea, son células de intestino, pero esto es una muestra de orina, por una derivación urinaria por cistectomía. Tienen signos de necrosis y apoptosis. Sí, cuando uno las ve, dice, bueno, sí, necrosis, y hay también unos núcleos pignóticos, etc. Y una aclaración interesante. Si esto es una neovejiga, ¿puedo tener esta célula? ¿Esta célula qué célula es? En sombrilla. Pero la sombrilla está en epitelio, en urotelio. Y yo ahí tengo una vejiga que no es más vejiga, sino que es tejido cilíndrico. O sea que podemos decir, esta célula debe venir de uréter, porque en uréter también tengo urotelio, ¿ok? Entonces, así se ve este caso de la neovejiga. Y bueno, cuando hablamos de las derivaciones, hablamos de un proceso que se llama ostomía. Esta ostomía, como dice acá, una intervención quirúrgica donde se deriva la salida, por ejemplo, de la vejiga, de la orina, se deriva a otro lado y sale por, en este caso, por el abdomen de una mujer. Ahora, ¿qué pasa? Esto siempre se pega con un material que en realidad tiene goma guar, y esa goma guar es en realidad un derivado de la celulosa. Entonces, la orina se recoge acá y yo la miro al microscopio. Vamos. Ahí está. Y en el microscopio vemos esto. ¿Qué células son estas? No es ninguna de las células que conocemos ni del epitelio pavimentoso ni del urotelio. Pero estas células que son tan marcadas, con ese núcleo tan neto, con esa... ¿se me apagó? Con ese borde tan marcado, como acá, son células vegetales. Son células que vienen de la celulosa que estaba usada para la goma con la cual pegaron esa bolsa. Por eso, estas células a veces nos llegan como consulta al laboratorio, porque claro, dicen, encontramos esto en una orina, ¿qué es? Y son células vegetales, que en este caso corresponden a la derivación de la celulosa, ¿correcto? Bueno, acá tenemos más, son todos del mismo tipo celular. Y acá más. Y acá tenemos el intervalo. Bueno, gracias.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, Fiorella. ¿Qué pasó? A la palestra, usted va a responder con ese micro. Yo voy a entregar. Aló. Ahí sí. Mi consulta es con respecto a los acúmulos de las células cilíndricas que se observan en la cistitis glandular. ¿Esos acúmulos son similares a cuando se observan acúmulos de células producto de la toma de muestra por sonda o cateterismo? No, no. Cuando se toman las células por cateterismo, por sonda, las células que provienen de ahí son células típicamente uroteliales. Ah, ok. Son uroteliales que salen en conjunto porque son como arrancadas. Entonces, ok. es un conjunto de células uroteliales con sus características, pero no tienen estructura cilíndrica para nada. Ok, el tipo de célula que es diferente. Es urotelial. Ok. Gracias. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda. En alguna ocasión, me llegó al laboratorio una orina donde había células en sombrilla, pero tenían nucleomegalia, macronucleolos y pleomorfismo nuclear. ¿Es posible observarlos en casos de apendicitis, ya que en esa ocasión ese era el único diagnóstico que tenía el paciente? Perfecto. Es correcto, porque en caso de apendicitis, por la cercanía con la vejiga, se produce una zona de inflamación y una de las características de esa inflamación en el urotelio es la aparición de las células tal cual me las describís. Muchas gracias. Perfecto. Buenos días, doctor. Buenos Una días. pregunta sobre la cistitis glandular. Usted decía que las células cilíndricas aparecían en adultos mayores a 70 años. ¿Podemos encontrar este tipo de células cilíndricas en hombres menores edades? Sí, se pueden encontrar, pero no en la disposición en acúmulo, como les mostré yo para la cistitis glandular. Ya. O sea, pueden aparecer eventualmente en forma aislada alguna que otra, pero eso no tiene significado clínico. Tienen que ser predominantes en el campo y acumuladas en grandes masas. Así sí puede ser definida la cistitis glandular. Gracias. ¿Alguien más? Sí, acá. Perdón, con respecto a las células que están, por ejemplo, alargadas, que mencionó en el caso de las cilíndricas, las de urotelio pélvico y a veces las de urotelio intermedio, ¿cuál sería como tal la ayuda que nosotros tendríamos en microscopía para poder diferenciarlas? Tú te refieres a las células del urotelio intermedio que tienen cola. Ajá. Con las cilíndricas. ¿Y con las de urotelio pélvico? Que también tienen cola. ¿Con las de la pelvis renal? Ajá. Bueno, entonces, la verdad que para contestar esto tendrías que ver las fotos comparativamente. Dicho en palabras sería de esta manera. Las células intermedias del urotelio, las que tienen las caudadas, tienen una cola corta, relativamente corta, que no supera, digamos, el diámetro de la célula. ¿Sí? Sí. Digamos, son prolongaciones que terminan siempre redondeadas y gruesas. Las de la pelvis renal, en cambio, son células que tienen una cola muy larga, pero muy finita. Y por supuesto, el núcleo en un extremo. Pero son muy alargadas. Y finito, esa cola finita. Y por último, las células cilíndricas ya tienen un citoplasma generalmente rectangular,
Después tiene una zona un poco más espesa, más oscura, cuando la separa de la zona de las cilias. Y el núcleo, por supuesto, siempre polarizado hacia la base. Es decir, si vos las ves a las tres juntas, se pueden diferenciar perfectamente. ¿Está bien? Okay. ¿Alguien más? Bueno, si no tenemos más preguntas, les invitamos a un receso de 30 minutos.